Hola, buenos días, bienvenidos a Foro TNH, gracias por acompañarnos a través de Televisión Nacional de Honduras. Cuando se generan importantes informaciones tanto en el plano nacional como internacional, nosotros estaremos hablando de un tema muy importante. ¿Cuáles son los riesgos que corre usted al migrar de manera irregular? Cuando hablamos de una migración irregular es aquella que se hace de acuerdo no a lo reglamentado, o sea, fuera de la ley. En eso consiste una migración irregular. ¿Cuáles son los riesgos que se corren? ¿Cuál es el peligro que usted tiene? Por favor, no se deje engañar, no se deje utilizar por coyotes, por personas inescrupulosas o por políticos, si están detrás de todo esto, porque al final de todo, ¿quiénes serán los afectados? ¿Quiénes serán las afectadas? Serán ustedes, serán sus hijos, porque están poniendo en peligro no solo sus vidas, sino también la vida de los suyos. El gobierno de la República recomienda a toda costa a las personas evitar esta migración irregular, evitar que se dejen engañar por personas que les prometen que sí van a llegar a Estados Unidos, que no van a tener ningún problema, que no van a correr ningún peligro. Sabemos que de la primera caravana han retornado ya miles al país, producto de que su sueño que tenían se vio irrealizable debido a esta mentira, debido a este engaño que tuvieron. Ahora parte una nueva caravana hacia los Estados Unidos. Las personas, y todos tenemos el derecho de soñar, todos tenemos el derecho de emigrar, pero de una manera que no afecte a segundos, a terceros, ni que se ponga en peligro. El gobierno de los Estados Unidos ha manifestado a través de su presidente Donald Trump en su último Twitter, manifestando que no permitirá el ingreso, y es por eso que Estados Unidos exige la construcción de un muro. ¿Qué acciones, qué recomendaciones se están dando desde el gobierno de la República? Me acompañan dos profesionales de diferentes dependencias del Estado, del Instituto Nacional de Migraciones y del Instituto de la Niñez y la Familia DINAF, porque muchas de estas personas están saliendo con sus hijos. ¿Qué acciones? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo que se corre? De inmediato presento a mis invitadas que me acompañan, la abogada Rosa Estrada, del programa de migración de la Dirección de la Niñez y la Familia del DINAF. Un placer, un gusto, buenos días. ¿Cómo está, abogada? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por acompañarnos a este espacio. Estamos sumamente comprometidos con el tema y esperamos poder hacer un poco de conciencia a la población sobre esta situación que está pasando, sobre todo en lo que podría estar implicando población sumamente vulnerable como es la niñez de nuestro país, que pueda estar siendo llevada a esta ruta migratoria tan peligrosa y que podría estar poniendo en juego su vida y su integridad física. Muchísimas gracias, abogada. Ya estaremos profundizando más sobre este contenido, incluso las medidas y las prohibiciones también por parte de las autoridades. Me acompaña la abogada Sandra Gabarrete, ella es la secretaria general del Instituto Nacional de Migración de Honduras. Un placer, un gusto. Buenos días, abogada. ¿Cómo ha estado? Bastante trabajo durante esta semana que iniciamos y la semana anterior. Gracias por invitarnos, ¿verdad?, a este espacio, a este foro. Sabemos que muchos hondureños lo ven y lo sintonizan, y que es importante que en esta mañana nosotros podamos hacer conciencia cuáles son los peligros que atraviesa esta ruta, ¿verdad?, migratoria irregular, porque ¿a qué motivamos nosotros? A que sea una migración regular, que vayamos con requisitos, si es a un país donde se requiere visa, que lo podamos hacer de esa manera para evitar peligros y pérdidas humanas que también eso genera cuando se hace la ruta migratoria irregular, ¿verdad? En esta mañana eso es nuestro principal objetivo, hacer conciencia. Claro, y es importante el hecho de que estamos haciendo ese llamado del riesgo, el peligro que corre. Sería importante, antes de iniciar el foro, abogada, que expliquemos la diferencia entre una migración regular y una migración irregular. Así es, explicarles la migración regular es cruzar las fronteras de cualquier parte, cualquier país del mundo de la manera regular. Es decir, que si es un país donde se requiere visa, pues
solicitar la visa correspondiente, ¿verdad? E igual hacer el control migratorio, que es de suma importancia cuando cruzamos las fronteras de cualquier país de la manera ordenada, porque en el caso nuestro, Honduras tiene control biométrico, ¿verdad? Cuando vamos a cruzar a las fronteras, El Salvador o Guatemala. Entonces, eso es hacer migración regular. Irregular cuando lo hacemos por puntos ciegos, no autorizados por la ley, que conlleva, ¿verdad?, cruzar caminos de selva, ríos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí pueden suceder pérdidas humanas también, ¿verdad? O que grupos delictivos puedan hacer presa de las personas, que es el fin supremo, es la vida para, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros decimos: no migren irregular, hagámoslo de forma regular, que es segura y que debe ser ordenada. Claro. ¿Cuál es el riesgo al momento de ingresar a un país de manera irregular o no por el control fronterizo, que es lo estipulado por la ley, por donde yo tengo que entrar correctamente? Pero ¿qué pasa? El control está aquí, ejemplo, está acá, pero yo lo hago por acá o lo hago por acá, no por el control específico. Bueno, el primero es que estamos violentando la ley de otro país, la ley de migración de otro país, que ya nos establece cuáles son los requisitos de ingreso regular, legal a otro país. Entonces, ¿a qué se exponen? A que sean deportados, a que sean expulsados, si nosotros traspasamos, ¿verdad?, lo que es la ley, violentamos la ley, entonces estamos expuestos a ser expulsados, a ser deportados. El peligro que corre, abogada, el hecho de llevar estos niños, de ponerlos, de correr este riesgo de llevar estos menores, bajas temperaturas, altas temperaturas, porque también está ese sub y baja, sí, el hecho de tener estos menores, de llevarlos sin la previa autorización, sin los requisitos, y tampoco poder ingresar, como lo manifiesta la abogada Gabarrete en esta mañana, de manera regular, pasando por un control fronterizo entre los países vecinos. Así es. Bueno, los peligros son múltiples. Desde lo más sencillo podríamos mencionar: los niños se pueden enfermar en el camino con algunas situaciones de vías respiratorias, situaciones estomacales. También los niños podrían estar sufriendo alguna afectación psicológica, seguramente que sí, de saber hacia dónde van. Al principio podría ser una aventura para ellos, pero al final podría resultar una situación bastante difícil para los niños. Incluso yo he estado en espacios, en puntos fronterizos, donde los mismos niños le piden a sus papás regresar a Honduras porque ya no aguantan caminar más. ¿Se sienten cansados, se sienten abogado? cansados, ¿Usted que ha estado viendo? Sus pies llagados, sus piernitas inflamadas, su situación física bastante deteriorada. Y eso, la verdad, que es algo que nos debe de llamar a la conciencia, ya que al final los niños no merecen esa situación. Y desde las últimas instancias, lo peor que podría pasar es que ellos puedan ser objetos de múltiples delitos. Uno, el delito de trata podría ser, el delito de tráfico de personas. Los niños podrían ser secuestrados en cualquier punto para situaciones de bandas delictivas, para trasiego de drogas, también para la extracción de órganos. Recientemente, cuando estábamos en Tecún, hacía unos 2 meses, se había dado una noticia bastante impactante, y era que se habían encontrado en algunos contenedores cuerpos de niños que habían sido asesinados para la extracción de órganos. Y eso no es una mentira, es una realidad que está pasando. Entonces, toda esta situación, la verdad, que nos debe llamar a la conciencia, porque la vida de todo el ser humano es importante. Y en este caso, los niños no saben de repente a lo que se están enfrentando. Son sus padres los que tienen que tener la responsabilidad de poder cuidarles. Ya una vez si deciden, si han migrado, si han salido ya del país, lo más indicado es poder abocarse a las autoridades, no tener el temor de hacerlo por su situación, sino que hacerlo de una manera con mucha confianza. Por ejemplo, en Guatemala está la Secretaría de Bienestar Social, quienes les podrían estar brindando apoyo, también el mismo Instituto Nacional de Migración, la PGN de Guatemala. En México está el DIF, están las otras procuradurías estatales que podrían estar dándoles oportunidades también de
de cuidado sobre todo, porque ¿qué sucede? A veces por esa condición de que están en situación irregular deciden esconderse, someterse a más engaños de otro tipo de población que de repente no tiene el más mínimo cuidado o sin escrúpulos para hacerles daño y para llevarlos a unas situaciones de peligro sumamente inminentes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros también, si ya se decide emigrar de una forma irregular, y lo importante aquí es poder abocarse a las autoridades correspondientes para evitar que la vida o la integridad física de toda la población en general, pero en este caso que nos preocupa a nosotros como institución rectora de la protección de los derechos de la niñez, la DINAF, el caso de los niños y las niñas que muchas veces son utilizados como escudos en estas caravanas para poder llegar a un objetivo hacia los Estados Unidos. Les llevan de frente en las caravanas. Y en medio de todo eso, una serie de población que de repente solamente son utilizados. Otro hecho importante es que hemos detectado que muchos niños, el padre o la madre o otro familiar presta el niño para que pueda ser llevado en la ruta migratoria y de repente llegan a Estados Unidos. Podría suceder en el más mínimo, podría ser que suceda, ¿verdad? Entonces eso es lo que se ha podido ver, es que permanecen un tiempito en Estados Unidos y luego ese padre o esa madre se establece en Estados Unidos y por diferentes razones, sea porque ya no lo puede tener ahí en Estados Unidos porque allá la exigencia de mandarlo a la escuela, la exigencia de serias situaciones, si no hay trabajo, ¿cómo lo va a hacer? Entonces deciden retornar a los niños. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha utilizado la niñez para fines particulares, para poder llegar a los Estados Unidos. Y luego estos niños son retornados, quizás ya ilusionados que estaban en un ambiente diferente, en una situación diferente, pero sencillamente han sido sus padres que han tomado la decisión de retorno. Entonces eso la verdad que deja de manifiesto que no se puede dejar seguir tolerando que se siga utilizando la niñez como escudo o como un objeto para poder lograr nuestros fines particulares. ¿Ustedes mantienen comunicación constante, abogada, con las autoridades de la niñez y la familia, en este caso de Guatemala, porque el punto fronterizo que utiliza, el paso fronterizo es Guatemala como primer país y luego México? ¿Mantienen esa comunicación ustedes, esa estrategia para de esta manera poder apoyar a estos menores y evitar que pierdan su vida, que es lo más valioso? El hecho de rescatar a una persona, el hecho de salvaguardar a un menor, evitar a toda costa que este menor pierda la vida, corre el riesgo de ser utilizado para cualquier tipo de trata, incluso hasta para tráfico de órganos, o corre el riesgo de que este menor pierda la vida o pierda uno de sus miembros al momento de, porque se ha dado, son miles las historias, al momento de muchas veces abordar estos trenes que los conducen de una manera rápida para llegar al DF, o sea, a la capital de México, que no es ni el centro, ni es la mitad de esa travesía, o los llevan al punto fronterizo entre México y Estados Unidos. Sí, efectivamente nosotros tenemos una comunicación bastante estrecha con las instituciones homólogas de la protección de la niñez, tanto en Guatemala como en México. Quisiera explicar un poco qué sucede con los niños, sobre todo no acompañados que llegan a Guatemala. Todos estos casos son judicializados en Guatemala, es decir, que una vez que un niño no acompañado... muchos de esos niños no acompañados, como usted lo mencionaba anteriormente, abogada. Sí, obligatoriamente pasan por territorio guatemalteco. Los que son interceptados tanto por el Instituto Nacional, el INAMI de Guatemala, son referidos a la Secretaría de Bienestar Social. Luego ellos, una vez que brindan la medida de protección de llevarlos a un centro, ellos hacen el llamado a la PGN, a la Procuraduría General de la Nación, para que se inicie el proceso de repatriación de este niño. Este proceso podría estar demorando o bien semanas o bien meses. Es decir, que algunos niños hondureños todavía permanecen en centros de protección en Guatemala. ¿Por qué? Porque un juez manda a solicitar que el Estado de Honduras pueda hacer la búsqueda de los familiares, pueda identificar el recurso idóneo para que esos niños sean reinsertados a la sociedad hondureña, y eso demora en el sentido de que muchas veces no tenemos ninguna referencia de los familiares, y los niños por su corta edad, porque no desean manifestarlo, ellos no nos dan mayores detalles. Entonces esos niños permanecen en centros de protección en Guatemala. En esta situación que se dio en octubre se pudo lograr una excepcionalidad en el proceso,
y se pudo establecer audiencias privilegiadas con los niños, es decir, que en una sola audiencia se determinaba la repatriación de los niños. Con éxito podemos decir que pudimos retornar un aproximado de 21 niños que fueron identificados por la Secretaría de Bienestar Social y que lógicamente fueron remitidos a Honduras de inmediato. Ya una vez que los niños estaban aquí en Honduras, sobre todo en el Centro de Atención para la Niñez y Familias Migrantes Belén de San Pedro Sula, nosotros rápidamente ya podíamos buscar esos familiares que pudieran ir hasta el Centro Belén y que nosotros podamos hacer las entregas legales. En otras ocasiones tuvo que movilizarse a las comunidades donde los niños decían vivir para poder encontrar a los familiares y lograr la reunificación inmediata a sus familias. Este es un arduo trabajo que se hace. Hemos estado, como le digo, en constante comunicación también con nuestras autoridades de México, el DIF. Hemos podido nosotros también conocer el proceso de atención que ellos realizan desde los estados hasta las federaciones, y eso permite para nosotros poder tener mayor control. En México la situación es un poco diferente porque el Instituto Nacional de Migración tiene el control absoluto de todos los aseguramientos que se puedan dar de la población. En esto se incluyen niños, claro. Una vez que esta población es asegurada por el Instituto Nacional de Migración, son llevados a estaciones migratorias. Ahí hay una diferenciación entre la población adulta y la población núcleos familiares y niños no acompañados. Los niños no acompañados, sobre todo en la estación migratoria del siglo XXI, que se encuentra ubicada en Tapachula, son de inmediato referidos a centros de protección diferenciados por sexo. Unos van a lo que son al que tiene la alcaldía de Tapachula y otro al que tiene el estado ahí mismo en Tapachula, es decir, que uno va para niñas es un lado y para niños es otro. Hemos podido verificar estos espacios y la verdad que los niños están sumamente cuidados y, como le digo, hasta que no se consigue poder hacer las conexiones con nosotros y poder identificar los familiares, los niños no son retornados al país. Es importante también mencionar de que las autoridades están dispuestas a ayudarnos. Nosotros hemos podido verificar esa solidaridad de los hermanos guatemaltecos, de los hermanos mexicanos, en el sentido de poder cuidar a nuestra población. Y eso permite da un poco de tranquilidad. La situación es cuando de repente la población se desvía o no quiere someterse, como le decía al principio, a las autoridades, y eso lo pone en una situación de peligro, de un peligro que cualquiera puede llegar. De repente están en un parque, llegan y se lo llevan y nunca más se sabe de ellos, ¿verdad? O muchos niños extraviados. Algo que yo notaba en la frontera de Tecún con Tapachula y México es que hay muchos anuncios de prevención. Cuida a tu hijo, no lo sueltes, no lo dejes solo. Es porque ahí tanto la población en general mexicana tiene la conciencia de que puede hacer que ese niño pueda ser secuestrado para fines, como ya decíamos antes, de extracción de órganos o para trasiego de drogas, para los carteles, reclutamiento en ese sentido, y esa conciencia la tenemos que tener nosotros también. La comunicación cada vez ha sido mejor con estos países y creemos que podríamos estar brindando medidas de protección más extendidas en la región. Claro, y todos esos vejámenes que sufren estos menores al momento y que, como dice usted, les pueden provocar un trauma en el futuro. ¿Mantienen ese contacto ustedes con las autoridades de migración de Guatemala, de México, abogada Gabarrete, con el propósito de unificar esfuerzos y cuidar estos nacionales que han decidido emprender esta ruta? Así es, el Instituto Nacional de Migración, como lo mencionaba la abogada Rosa, de Guatemala, de México, agradecemos esa disponibilidad y ese acceso a la información, ¿verdad? Que la mantenemos fluida con ambos institutos nacionales de migración, en apoyo pues para saber que nuestros connacionales están bajo albergues, que ellos nos están diciendo, miren, estos son los listados, también qué personas quieren retornar voluntariamente. Entonces nosotros, la comunicación es fluida con los directores de migración y eso agradecemos a los países, ¿verdad? Porque como migración estamos, no sabemos qué personas salieron por las fronteras porque irrumpieron, pero a través de los institutos nacionales de migración
es ahí donde empezamos a recopilar y nos envían listados o cuándo se va a hacer el retorno voluntario. Entonces también nosotros ya sabemos qué hondureños están retornando a nuestro país. Claro, o sea, es importante el hecho de hacerlo de manera regular, de pasar un punto fronterizo, de legalizar y decir, bueno, yo voy a salir del país, eso no es ningún pecado, no es ningún delito, porque esto les ayuda a ustedes a poder tener un control de quiénes son los que salieron, porque de repente el familiar lo busca, no sabe dónde está, quiere saber, de repente se pierden del grupo en que van y saben los peligros que se corren, como lo manifestaba acá la abogada también, el hecho de que estos menores, y en el caso de los adultos, ocurre lo mismo. Muchas de estas personas pueden ser secuestradas, pueden ser utilizadas para diferentes tipos, pero el hondureño cree que el hecho de registrarse es, bueno, no, yo ya no quiero saber de esto, lo que están haciendo es que ellos más bien me van a alertar para que me agarren más rápido. O sea, ese desconocimiento que existe, sabiendo de que al final es una protección, para de esta manera, si este ciudadano no aparece, ustedes poder decir, bueno, fulano no está, ayúdennos por favor a encontrarlo, queremos saber dónde está y todo lo demás, abogada. Así es, esa es la conciencia que nosotros queremos generar en el hondureño, en nuestros compatriotas, que nuestras fronteras, ¿verdad?, que hagan su control migratorio. Si llevan sus requisitos de salida, lo pueden hacer. Nosotros como migración no impedimos la salida de un hondureño si va con sus requisitos de ley, es decir, que lleve su tarjeta de identidad. Hasta eso, porque nosotros en la región CA4 podemos circular con la tarjeta de identidad. Correcto. Para los niños. Que los países del CA4 lo corresponden, para aclararle a nuestros televidentes. Así es. Los países que lo conforman, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Esos son los países que nosotros podemos viajar con la tarjeta de identidad. Los adultos, claro, el menor tiene su excepción, debe viajar con su pasaporte, el menor de 0 hasta 21 años. Y si va acompañado de ambos padres, pues sus padres ahí lo acompañan, hace su control migratorio. Si no va acompañado, deberá aportar una autorización del padre ausente, del que no va con el niño. Entonces, que para nosotros es blindar la seguridad y proteger la niñez. Ahí en ese sentido, cuando se hace el control migratorio, si el niño no lleva su documentación correspondiente a su salida, ¿qué nos indica eso? De qué está pasando con esa persona extraña que está llevando un menor, que está sacando un menor, ¿verdad? Entonces, qué importante es que hagamos el control migratorio con los requisitos de ley. Honduras no impide la salida, no impedimos la salida de nuestros compatriotas. La libre circulación, ¿verdad?, está, siempre y cuando sea legal y con los requisitos. Correcto. ¿A qué me expongo, abogada, usted como conocedora de las leyes de migración, tanto nacionales como también extranjeras? ¿Qué se expone un ciudadano al momento de ingresar a un país de manera irregular? Aparte de violentar la ley, como usted lo manifiesta, pero ¿cuál es el riesgo que corro? Usted me dice, bueno, para los países que conforman el CA4, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, bueno, en el caso nuestro, pues sería para Nicaragua, Guatemala y El Salvador solo necesitamos la tarjeta de identidad en el caso de las personas mayores de 21 años. Las menores de 21 años, me dice usted, se necesita el pasaporte. Pero para poder ingresar a territorio o a suelo mexicano, ya estamos hablando de otro país que no específicamente conforma el CA4, o sea, no forma parte de Centroamérica. Estamos hablando siempre en el continente americano, pero que pertenece a otra región. Así es. Bueno, para Honduras está en categoría de visa, ¿verdad? Nosotros tenemos que obtener una visa mexicana para poder ingresar a territorio mexicano, valga, ¿verdad?, la aclaración. Y el hondureño o cualquier ciudadano que ingrese a territorio mexicano sin portar su pasaporte con su visa estampada, violenta la ley de migración, ¿verdad? ¿A qué nos exponemos? A ser deportados, ¿verdad? La autoridad mexicana puede deportarnos, ¿verdad?, porque estamos violentando la ley, porque no portamos la visa, porque nosotros
y también debemos de hacerlo por puntos autorizados, las aduanas, ¿verdad? Los controles migratorios de todos los países, y es de esa manera que nosotros, ¿qué dice México? Van a entrar a mi país si portan la visa, si tienen el permiso para ingresar, y es la visa. Entonces, a eso nos exponemos, a ser deportados. Y si nosotros también vamos más allá de provocar un disturbio, ¿verdad? Otro tipo de cuestiones. Violentar las leyes de ese país. También podemos ser expulsados, ¿verdad? Porque, y apresados también. Y apresados, exactamente, eso puede suceder porque las leyes de migración de todos los países, ¿para qué están hechas? Para mantener el orden, para saber qué ciudadanos están ingresando a mi país. La libre circulación la tenemos a nivel, podemos circular, pero siempre y cuando respetemos la ley. Claro, porque queremos saber quién es el que llega. Así es. O quién es ese foráneo, porque somos un foráneo. Desde el momento que nosotros llegamos a otro país, somos un foráneo, o sea, somos una persona desconocida. Es decir, quieren saber si esa persona es una persona que en verdad amerita estar, o es un peligro, o es una amenaza la que nosotros tenemos. Así es. Por tema de seguridad, ¿verdad? Todos los estados, es a eso, cuando usted ingresa a un país, hay una entrevista. Entonces, pero si usted lo hace por punto ciego, entonces no sabemos qué persona ingresó, que una persona de peligro. Entonces, por eso existen los controles migratorios. Insistimos, hagamos, la migración debe ser regular, que debe ser por puntos autorizados, haciendo nuestros controles. Algo que usted nos mencionaba y decía, ¿qué sucede cuando yo no hago un control migratorio? Correcto. Y luego llegan al Instituto Nacional de Migración, llegan a Relaciones Exteriores, a Cancillería, madres y padres diciendo, mi hijo salió, pero ¿dónde lo encuentro? Necesito información, si cuando cruzó las fronteras. Y si de verdad es deber de las instituciones apoyar a nuestros compatriotas, pero si no lo hicieron de forma regular, ¿dónde podemos encontrar información? ¿Verdad? Y somos nosotros, el Instituto Nacional de Migración, el que lleva el control migratorio, las bases de datos, huellas, fotografía, ahora que tenemos el control biométrico donde aparece su foto y podemos decirle, mire, este señor es la persona que usted busca, pero si hace su control migratorio. Pero si no lo hace, entonces quedamos como haciendo las consultas tal vez a México, a Guatemala, preguntando si esta persona en albergues o nos puedan apoyar. O sea, es más difícil la búsqueda de las personas cuando sucede. ¿Qué deseamos y qué es lo que nosotros pedimos? Que nadie perezca, que no hayan pérdidas humanas, ¿verdad? En estas caravanas que se forman, que la gente tome conciencia, que no solamente es pasar hambre, pasar frío, pasar enfermedades, puede perder la vida, ¿verdad? Yo creo que es la conciencia más grande que debemos tener. Claro, y eso es lo difícil, lo terrible, todos estos sufrimientos, todos estos vejámenes que suben en esas personas, el hecho de caminar tantos kilómetros, hacer estos recorridos, ya los menores no lo pueden hacer, o a veces van con menores que tampoco pueden dar ni un paso porque no caminan. O sea, son menores entre 3, 6 meses, algunas incluso mujeres embarazadas, abogadas, que lo hacen. Sí. Es un riesgo, es un peligro el que corren estas personas y el que están poniendo su familia también. Sí, sí, sí. Con estas migraciones que se están desarrollando. Las recomendaciones que ustedes le dan a la población en estos casos, ¿cuáles son, abogada? Bien, nosotros enérgicamente hacemos un llamado a todos los padres de familia, familiares que tienen sus niños a cargo, que no expongan la vida de sus niños, que no los envíen a esta ruta migratoria llena de tantos peligros. Lo peor que podría suceder es que puedan perder su vida, que puedan verse afectados, que sus niños puedan ser secuestrados para fines de crimen organizado, para la extracción de sus órganos, que sus niños puedan ser utilizados en situaciones de trata, de mendicidad, que sus niños puedan ser explotados laboralmente también
en algunas regiones de esta zona hacia los Estados Unidos. La verdad es que sexualmente también puede haber una explotación sexual tanto de niñas como de niños. Esa situación nos debe de llamar a la reflexión. Si bien es cierto, migrar es un derecho humano reconocido por los instrumentos internacionales y nacionales del país, pero hacerlo de una forma irregular lo pone a los niños sobre todo en una situación de alta vulnerabilidad. Es ahí donde la DINAF hace conciencia a los padres como primer proceso es prevenir que los niños salgan, no exponerlos a esa situación. Ya una vez que han decidido salir, porque pueda suceder que dentro de estos grupos lleven todo lo que corresponda, puede ser que los niños ya lleven su pasaporte, los menores de 18 años, y lleven las autorizaciones de ambos padres si no fueran con los dos, o de uno si solo fueran con uno, o van los dos padres con ellos y les acompañan. Entonces, en ese sentido, estar alerta a las autoridades de los países que van a estar transitando para cualquier situación que se pueda presentar. También existen otros mecanismos que pueden ayudarnos, como algunas redes sociales que nos puedan ir orientando donde hay albergues en el paso, donde puedan por lo menos descansar, tomar alimentos y continuar, si esa fuera su voluntad. Es importante también hacer ver de que en México pueden ellos solicitar asilo y refugio, están en ese derecho de hacerlo, pero lo que sucede es que es un proceso que lleva tiempo. Son un aproximado de 45 días hábiles para que el Estado de México, a través de la Comar, les pueda conceder esa condición de asilo o de refugiado. Mientras tanto, estas personas pueden permanecer en estaciones migratorias, esperando la respuesta, la resolución de su caso, y muchas familias se desesperan. Muchas familias a la semana de haber solicitado el asilo, mejor dicen, yo prefiero regresar a Honduras que seguir aquí en esta estación migratoria. En el caso de los que se encuentran en Tijuana, están en algunos espacios ya previstos, tanto por sociedad civil como por el gobierno, porque son muchos, ¿verdad? No podrían, allá no hay unas estaciones migratorias tan grandes, ni aunque estuvieran en Tapachula, tienen una capacidad de 1000 personas, y en Tijuana hay un aproximado de 2500. Mientras tanto, están en estos espacios que cualquier situación puede darse también, ¿verdad? Descuidar a los niños a un espacio, dejarlos ya no estén a nuestra vista, cualquiera puede llegar, tocarlos y llevárselos, es decir, es bastante peligroso. Entonces, en ese sentido, nosotros estaríamos exhortando a la población hondureña a que la prevención viene desde nuestra familia, desde nuestro espacio familiar. Desde ahí nosotros tomamos las decisiones correctas o incorrectas para nuestros niños. Entonces, en ese sentido, es importante que tomemos conciencia. Sí, tenemos el derecho de buscar las mejores oportunidades para nuestra vida, claro que sí, pero arriesgarlo a cuenta de que un niño o cualquier otro familiar pierda la vida, yo creo que no vale la pena, ¿verdad? Claro, y es que todos tenemos derecho a soñar, y todo el mundo tiene un sueño. De repente el sueño para ellos es tener, o sea, cambiar su forma de vida, porque de repente mi vecino, mi familiar, mi hermano, le fue muy bien, entonces a lo mejor yo tengo esa suerte, pero muchas veces no medimos las dimensiones del peligro al cual nos exponemos, y también exponemos nuestra familia, porque eso es lo peligroso de todo esto. Abogada, ¿cuántas personas se han retornado al país hasta el momento? ¿Le parece si me lo comenta después de la pausa? Incluso después de la pausa también estaremos presentando testimonios de personas que han sido retornadas, que por su propia cuenta no han sido deportadas, ¿verdad? Porque una cosa es el retornado deportado y otra cosa es el retornado que yo decido porque me cansé, una falsa ilusión me vendieron, me dijeron de que esto iba a ser color de rosa, y como dice el refrán, no es lo mismo verla que platicar con ella. O sea, ya estando en el lugar es otra realidad diferente al panorama que me pintaron y me dijeron. Como usted lo manifiesta, no, me dijeron de que yo llegara, que llevara a los niños y que a mí en una semana me salía, pero pasa una, pasan dos, pasan tres. Desde octubre a la fecha, ¿cuántos meses llevamos? Bueno, lo comentamos después de la pausa, ¿les parece? Mensajes. Ya regresamos aquí en el Foro de Televisión Nacional de Honduras. No nos cambien. Mis frutas y verduras me
Carnes, carnes y mariscos, la leche y frijolitos, los precios increíbles. ¡Vamos a ahorrar! Con la Ahorro Feria, el Empirita, ¡todos vamos a ganar! Venga a la Ahorroferia El Empirita, donde encuentra de todo para su hogar. Gobierno de la República. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, señorita que le están cobrando no sé cuánto de dinero. Y es que lo que pasa es que ahora las llamadas que estén cayendo así son sancionadas. Se les cobra el 500% del costo de la llamada. Si recibiste un mensaje como este, es porque hiciste una llamada falsa o por molestar al 911. La ley se está aplicando con severas sanciones económicas que incluso podrían llevarte a la cárcel. Recuerda, las llamadas falsas o llamadas por molestar al 911 impiden la atención de verdaderas emergencias. Gobierno de la República. Si transitas en moto, no manejes en zigzag ni rebases por la derecha. Si transitas en moto, debes utilizar un casco adecuado y tu moto debe tener retrovisores. Respeta las reglas de tránsito. Tu vida depende de ello. Gobierno de la República. Aquí la mana la pasa macanudo, alero. Vienen desde todos lados del país. La vista en este canopy es otro rollo. Es lindo ver cómo vienen tantas personas. Uno conoce más gente. Ver a tanto turista me llega. Ojalá siga así la onda. Que se vuelen para acá y que se venga la chamba. Miles de pequeños productores trabajan cada día para producir papas de primera calidad. Trabajan bajo condiciones de clima frío, fuertes vientos y limitadas fuentes de agua. Actualmente, el sector productor de papa atraviesa una crítica situación económica debido a la reducción en el consumo de papa producida en Honduras. Por eso, la Cadena Nacional de Papa te invita a que incluyas la papa de producción nacional en tu dieta diaria y así apoyar a miles de pequeños productores de las zonas altas de Intibucá, La Paz y Ocotepeque. La papa nos identifica, nos alimenta. Gracias por continuar con nosotros. Foro TNH, Televisión Nacional de Honduras, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República. ¿Cuáles son los riesgos que corren nuestros compatriotas al iniciar esta segunda caravana que ha partido desde horas de la noche, 9 de la noche, ayer desde San Pedro Sula? ¿Cuál es el riesgo que se corre de todo esto? Ha circulado en las redes sociales, medios de comunicación, el hecho de que el no llevar documentos, estas personas serán apresadas. El hecho de llevar menores consigo, serán detenidos, serán apresados con esto. Se habla incluso de estos delitos hasta de 4 años de reclusión. ¿Es cierta esta noticia? ¿Hasta dónde no es real esto? Aclárenos, sí, abogada, porque nos dice, y aquí dice DINAV en las redes. Incluso yo puedo revisar mis redes sociales que están en mi aparato móvil y se ha dicho mucho sobre todo esto. Así es. Bien, quisiéramos hacer la aclaración. Es totalmente no es cierto de que si no llevan documentos los niños, los padres van a ser apresados y van a ser sometidos a procesos judiciales. No es ese el procedimiento. El procedimiento que nos faculta a nosotros como la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia es poder determinar si han existido vulneraciones a nuestra niñez. Y ya el artículo 139 del Código de la Niñez en su inciso G explica que el padre o la persona que haya puesto en una situación de peligro al niño y que se le hayan vulnerado sus derechos, se puede identificar una vulneración. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que nosotros estamos implementando a partir de este año? Los años anteriores lo hacíamos de forma verbal. Todos los migrantes, niños migrantes retornados y sus familias retornan al Centro Belén de San Pedro Sula. Nuestro personal
integrado por una fuerza de tarea institucional, hace conciencia a la población sobre el riesgo que han hecho o que han colocado los niños en esta ruta migratoria. Ya este año hemos implementado las amonestaciones escritas, que eso nos lo faculta el artículo 150 del Código de la Niñez. Es decir, que nosotros, in situ, en el Centro Belén, estamos levantando actas de vulneración por el hecho de haber puesto a los niños en una situación de peligro, a los padres o a los familiares. Esto va a ir adjunto a cada expediente. Ya, si existiera una reincidencia en los casos de vulneración, ya el artículo 179G del Código Penal explica que el que comete reiteradas vulneraciones a la niñez puede ser sometido a situaciones judiciales o pueden haber algunos requerimientos fiscales. Entonces aquí la DINAF podría estar remitiendo casos específicos en su momento oportuno a las instancias judiciales, en este caso al Ministerio Público, la Fiscalía de la Niñez, para que puedan iniciar las investigaciones pertinentes y luego esto ser trasladado ante un juez para poder determinar si hubo o no delito. Nosotros hacemos la aclaración, las reiteradas vulneraciones a la niñez hondureña implica delito para los niños. Entonces, en ese sentido, nosotros estaríamos con una amonestación iniciando un proceso o preparándonos para poder presentar estos casos ante el Ministerio Público, que son los que podrían estar haciendo las investigaciones pertinentes. Es equivocado pensar de que si va migrando, que si va, estaremos respetando el derecho de movilidad humana que le compete a todos los hondureños. No es que los vamos a detener en el camino y los vamos a llevar a una instancia judicial o policial, no, de ninguna manera, no vamos a ser irresponsables en eso. Vamos a evitar el confrontamiento a toda costa porque no queremos nosotros perjudicar a nuestra población, al final tienen derecho de emigrar, pero hacer esa aclaración, ¿verdad? También, una vez que esta población, los niños sobre todo no acompañados, lleguen a los puntos fronterizos y realicen su control migratorio y se identifique que hay niños que no llevan su documentación, que no llevan su pasaporte, que no llevan sus autorizaciones o que van solos, porque muchos niños en el camino se animan y sus papás ni cuenta se dan que se han ido en la caravana. Entonces estos niños van a ser interceptados por el Instituto Nacional de Migración y luego ellos referidos a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene presencia en este punto fronterizo de Agua Caliente y de Corinto desde el año pasado, y ellos se van a hacer las coordinaciones necesarias. Los niños van a ser trasladados a centros de cuidado o centros temporales o centros de paso de protección para luego ser trasladados o reintegrados en la zona con familiares que podrían estar cerca de la zona occidental del país o donde se dé posiblemente la salida, puede ser la zona sur también. Y si no fuera posible el poder lograr ese reintegro, tendrán que pasar al Centro Belén de San Pedro Sula y ahí estarán recibiendo todas las atenciones multidisciplinarias que corresponde a nuestro procedimiento ya establecido en el protocolo de protección inmediata que hemos venido desarrollando en los últimos 4 años. En el caso de personas retornadas, abogada Gabarrete, ¿cuántas se contabilizan o se contabilizaron que se cerró el 2018? Bien, tenemos retornados voluntarios menores 3.248 al 2 de enero, estas son las estadísticas con las que nosotros contamos. Retorno voluntario de adultos 4.022, con un total de 7.270 fueron los retornados voluntarios al 2 de enero del 2019. Agregar también que tenemos impedimento de salida de menores 329, adultos 387 con un total de 716 impedimentos de salida. Es importante mencionar, ¿verdad?, que ¿por qué puede surgir un impedimento de salida? Ya hemos mencionado por no portar los requisitos de salida del país, pasaportes, o porque los menores no llevan las autorizaciones de sus padres, porque presentan irregularidades en las autorizaciones, porque de repente hay una autorización que un padre la ha firmado y el padre no se encuentra en Honduras. Hay una falsificación de una firma. Entonces, eso es un delito, abogado. Así es. Entonces, eso, ¿verdad? O por la entrevista que se le realiza al menor o al adulto, que los adultos pueden ser también objeto de trata, porque también a veces las entrevistas nos dan indicios que algo no está
siendo legal, igual con los menores, ¿verdad? Entonces, esas son las estadísticas con las que el Instituto Nacional de Migración cuenta. Al 2 de enero podemos contabilizar y agregar que en nuestros puntos fronterizos, cuando se suscitan estos movimientos atípicos y irregulares, llamado caravana, hay una coordinación interinstitucional, participando hoy el Instituto Nacional de Migración, DINAF, el Registro Nacional de las Personas, que es muy importante, está COPECO también, que nos acompaña para darle asistencia, ¿verdad?, a todos nuestros compatriotas que presentan pues, problemas de salud, de alimentación y entre otras situaciones que puedan suscitarse. Y qué importante es que estemos integradas las instituciones del Estado, ¿verdad?, para proteger, para apoyar a nuestros compatriotas que han sido retornados o los que en frontera deciden no cruzar la frontera y quedar, ¿verdad?, quedarse ahí y decir yo no continúo, porque hay casos de eso, ¿verdad? Hay testimonios, usted mismo lo mencionó, tenemos testimonios de compatriotas que iban en este movimiento y que decidieron no continuar. ¿Y por qué no decidieron continuar? Qué bueno que tuvieron conciencia, que hubo el hacer caso, o sea, las orientaciones que nosotros damos, porque en las fronteras, las instituciones nos integramos y decimos, hacemos conciencia, hasta el mismo Policía Nacional también y hace conciencia al hondureño, al niño que va en este movimiento. Claro. Bueno, vamos a ver los testimonios a continuación de estos nacionales que decidieron no continuar con esta travesía o de seguir pernoctando en México, porque algunos de ellos ya estaban en el punto fronterizo entre México y los Estados Unidos. Tristeza miramos porque han muerto de niños y que se perdieron como 4 mujeres ahí en el camino, se secuestraban y por la capital de Guatemala. A los niños ahí ya para embocar ya México, donde estuvo el puente, les tiraron unas bombas que se les ponía bien lagrimosos los ojos. Tienen 150 secuestrados en la frontera de la caravana que iba. ¿Quiénes los tienen secuestrados? ¿Se escucha ahí quiénes los secuestraron? Ahorita no se sabe. ¿Los Zetas, Ariel? No se sabe quiénes fueron, pero los tienen secuestrados. Yo ya no pienso salir ya. No pienso en trabajar. Muy peligroso ese camino, triste. Mejor decirles que no hay que viajar, los caminos son peligrosos. Yo les digo a las personas que no se muevan de sus casas, porque uno sí sufre en el camino, pero sí está difícil. Esa situación está difícil. Aquí nos han atendido muy bien. Pero ¿qué le dice a la gente que está allá en su país? Uy, que no se muevan, peor que no muevan a los niños de ahí. Que hay gente que les dice que es el boleto para llegar a los Estados Unidos, pero no. Hay niños que van bien enfermos. Fue algo demasiado horrible y la verdad me arrepiento de lo que hice. Y sé que no lo debí de haber hecho porque partir con niños pequeños es algo que cuando uno está haciendo las cosas no las piensa, pero ya cuando va en camino y ve la situación como es, se arrepiente y lamenta muchas cosas que no debieron de haber pasado. Yo digo que la verdad no vale la pena porque ahí se sufre mucho. La verdad yo sufrí mucho y mi niño como a las 2 de la mañana él sufrió un paro, digamos, de la misma fiebre, él me convulsionó y entonces me tocó acudir a las autoridades de Guatemala para que ellos me ayuden y me llevaron a una clínica, me atendieron el niño y me le hicieron exámenes y ahí luego pues me llevaron a migración y me deportaron para Honduras. Pues la verdad yo me sentía, digamos, entre la espada y la pared, saber que uno está en otro país sin su familia, solo ve otras gentes, pero la verdad no les importa porque no son familias de uno, ¿verdad? Entonces tomé la decisión mejor regresarme para acá por amor a mis hijos y total sea como sea, vamos a pasar aquí.
Testimonio de nuestros compatriotas, parte de los vejámenes que sufren al momento de emigrar en estas caravanas y buscar el mal llamado sueño americano, la triste, cruel y verdadera realidad que enfrentan. Me encantaría seguir hablando y profundizando sobre este tema y también alertando a la población de que no se dejen engañar, que tampoco es una perita en dulce lo que los espera, sino que el peligro y el riesgo que corren. Conclusiones de esta comparecencia, tengo para que ustedes por favor nos den un minuto para cada uno, por favor. Comienzo con usted, abogada. Sí, bien, para concluir, nosotros como Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, rectora de la protección de los derechos de la niñez, estaremos atentos a lo que pueda suceder con esta población, tanto en el territorio nacional como en México, en Guatemala y en Estados Unidos. Estamos siendo parte de una fuerza de tarea integrada para poder garantizar estos derechos de la población en general y sobre todo en este caso de la niñez. A los padres y madres de familia, nuevamente el llamado para no arriesgar migrar de esta forma y poner en peligro la vida de sus hijos. Y también a la población en general que podamos estar atentos a lo que pueda estar sucediendo. La intención nuestra no es confrontar, no es detener a nadie de una forma abrupta, sino hacer conciencia en el camino de estos peligros, aconsejarles y poderles incentivar a que puedan retornar desde cualquier parte de esta ruta, con toda confianza decir a las autoridades que ya pueden estar siendo parte de un retorno seguro y asistido y ser parte de una migración también regular, ordenada y segura. Muchísimas gracias, abogada. Abogada Gabarrete. Bien, el llamado a nuestros compatriotas, conciudadanos, es decirles, migremos de forma regular, segura y ordenada, no nos enfrentemos a los peligros que esta ruta migratoria conlleva, que no es un paraíso el que nos espera en la travesía, es un peligro. No expongamos a nuestros niños, niñas y adolescentes que son objeto de crímenes o de para el grupo delictivo, ¿verdad? Hacerlos saber y tener conciencia, no movernos de nuestra tierra. Tenemos oportunidades en nuestra tierra para no salir de nuestro país. Decirles, el Instituto Nacional de Migración, no precisamente porque hace el control migratorio, pero también tenemos la obligación de hacer conciencia y lo hacemos. Estamos integrados, es una fuerza con instituciones, colaboramos con ustedes, con nuestros compatriotas que retornan. El presidente de Estados Unidos ha manifestado enérgicamente que a su país no ingresarán de forma ilegal, que Estados Unidos respeta las leyes migratorias y eso lo deben de tener claro. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué la primera movimiento se encuentra en México? Porque no iban a irrumpir fronteras. Las leyes de migración son para respetarlas y para hacer cumplir los requisitos para ingresar a un territorio. Bueno, muchísimas gracias, abogada. Gracias. Un gusto. Gracias, abogada, por esa ilustración que nos ha dado. Ese consejo más que todo a los ciudadanos de conciencia, que evitemos poder migrar de manera irregular por el peligro al que nos exponemos. Incluso muchas de estas personas han perdido la vida en este mal llamado sueño americano. Llegamos al final del foro, agradeciéndoles su fiel sintonía, invitándonos para que nos sintonice mañana a partir de las 7 en punto de la mañana, cuando estaremos abordando otro importante tema. Lindo día, que Dios le bendiga siempre.
cariño